Desde la antigüedad, el color púrpura destacó como algo extraordinario. No era un tono común en la naturaleza ni fácil de reproducir, lo que lo convirtió en un color cargado de misterio y valor. A diferencia de otros pigmentos obtenidos de plantas o tierras, el púrpura requería procesos complejos que lo hacían extremadamente raro. Las primeras civilizaciones que conocieron este color lo asociaron de inmediato con lo excepcional. Vestir púrpura no era una cuestión estética, sino una declaración de estatus. Su intensidad y profundidad lo distinguían de cualquier otro color disponible en la época. Antes de convertirse en un símbolo de reyes y emperadores, el púrpura fue, sobre todo, un color inaccesible. Su dificultad de obtención sentó las bases de su significado social, marcando una separación clara entre quienes podían permitírselo y quienes solo podían admirarlo a la distancia. El origen del púrpura más famoso de la antigüedad se encuentra en el mar, en las costas del Mediterráneo oriental, especialmente en la región de Fenicia. Se descubrió que ciertos moluscos marinos contenían una sustancia capaz de producir un tinte de color intenso y duradero. Extraer ese pigmento era un proceso largo, desagradable y extremadamente laborioso. Cada molusco producía una cantidad mínima de colorante, por lo que se necesitaban miles para teñir una sola prenda. El proceso implicaba romper las conchas, fermentar la sustancia y exponerla a la luz para que adquiriera su tonalidad característica. El resultado era un púrpura profundo que no se desvanecía con el tiempo, algo excepcional para los tintes antiguos. Este método convirtió al púrpura en un producto de lujo absoluto. Su producción estaba cuidadosamente controlada y, en muchos casos, protegida como un secreto comercial. Así nació el llamado púrpura de Tiro, un color tan valioso que llegó a ser más caro que el oro. La dificultad técnica y el costo elevadísimo consolidaron la reputación del púrpura como un color reservado para unos pocos, preparando el terreno para su asociación definitiva con el poder. Con el auge de grandes imperios, el color púrpura dejó de ser solo un lujo para convertirse en una herramienta política. En el mundo griego, y más tarde, en el romano, vestir púrpura comenzó a asociarse directamente con la autoridad suprema. No cualquier tonalidad era aceptada, solo los tintes más intensos y profundos eran considerados dignos del poder. En Roma, el uso del púrpura fue regulado por leyes estrictas. Ciertas prendas y franjas púrpuras estaban reservadas exclusivamente para emperadores, magistrados o senadores. Usar este color sin autorización podía interpretarse como un desafío al orden establecido e incluso acarrear castigos severos. El púrpura transmitía una idea clara: quien lo vestía estaba por encima del resto. No solo representaba riqueza, sino legitimidad, dominio y control. Al envolver el cuerpo con este color, el poder se volvía visible, inconfundible y casi sagrado. En esta etapa, el púrpura dejó de ser simplemente un tinte extraordinario y se transformó en un símbolo visual del mando absoluto, reforzando la distancia entre gobernantes y gobernados. Con la expansión del cristianismo y la caída de los grandes imperios antiguos, el significado del color púrpura no desapareció, sino que se transformó. El color pasó del ámbito puramente político al religioso, conservando su asociación con lo elevado y lo trascendente. Ya no solo representaba poder terrenal, sino autoridad espiritual. En el contexto religioso, el púrpura comenzó a simbolizar dignidad, sacrificio y solemnidad. Fue adoptado en vestimentas litúrgicas y ceremonias importantes, especialmente aquellas relacionadas con la reflexión y la penitencia. Su profundidad cromática lo hacía ideal para expresar respeto y gravedad. Este uso reforzó la idea de que el púrpura estaba vinculado a lo excepcional y lo inaccesible. Aunque su significado cambió, seguía siendo un color reservado para momentos especiales y figuras de alta jerarquía. Durante este periodo, el púrpura logró sobrevivir a grandes cambios sociales y políticos, demostrando que su valor simbólico era lo suficientemente fuerte como para adaptarse a nuevas creencias sin perder su prestigio. Durante la Edad Media, el color púrpura mantuvo su prestigio, pero su acceso se volvió aún más limitado. La dificultad para obtener el tinte original, sumada al control ejercido por autoridades civiles y religiosas, reforzó su carácter exclusivo. Vestir púrpura seguía siendo un privilegio reservado a reyes, nobles
y altos cargos eclesiásticos. En muchos reinos europeos se establecieron leyes suntuarias que regulaban quién podía usar ciertos colores y tejidos. El púrpura figuraba entre los más restringidos, ya que su uso indebido podía interpretarse como una usurpación de estatus. El color funcionaba como un lenguaje visual inmediato, bastaba verlo para saber quién tenía poder. Al mismo tiempo, el comercio y las rutas de intercambio mantuvieron vivo el prestigio del púrpura, aunque en versiones menos intensas o combinadas con otros pigmentos. Aún así, ninguna imitación lograba igualar el valor simbólico del púrpura auténtico. En esta etapa, el color se consolidó como un marcador social absoluto. No solo embellecía, sino que establecía fronteras claras entre clases, reforzando la idea de que el púrpura no era simplemente un color, sino una declaración de posición en el mundo. El significado del púrpura comenzó a cambiar de forma decisiva con el avance de la ciencia y la química. Durante siglos, su valor había estado ligado a la dificultad de obtención, pero en la era moderna surgieron nuevos métodos para crear pigmentos de manera artificial. Esto permitió reproducir tonalidades similares sin depender de procesos antiguos y costosos. La aparición de tintes sintéticos democratizó el color. El púrpura dejó de ser exclusivo de una élite y comenzó a aparecer en prendas, objetos y espacios cotidianos. Aunque perdió parte de su carácter inaccesible, ganó una nueva dimensión como color expresivo y creativo. Este cambio no eliminó su carga simbólica, sino que la transformó. El púrpura pasó a asociarse también con la innovación, la imaginación y lo alternativo. Su historia de exclusividad lo hacía atractivo para quienes buscaban diferenciarse, aunque ya no desde el poder, sino desde la identidad personal. La ciencia, al liberar al púrpura de su rareza material, permitió que el color encontrara nuevos significados en un mundo en constante transformación. Con su acceso ya generalizado, el color púrpura comenzó a ocupar un lugar destacado en el arte, la moda y la cultura popular. Artistas y creadores lo utilizaron para transmitir misterio, profundidad emocional y ruptura con lo convencional. Su mezcla de rojo y azul le otorgó un carácter ambiguo, situado entre la pasión y la calma. En distintos movimientos culturales, el púrpura fue adoptado como símbolo de individualidad y pensamiento independiente. Dejó de representar únicamente jerarquía y pasó a comunicar sensibilidad, creatividad y transformación. Esta resignificación permitió que el color conectara con nuevas generaciones. La música, el cine y el diseño reforzaron esta imagen, utilizando el púrpura para crear atmósferas intensas o sugerir lo extraordinario. Aunque ya no estaba ligado al poder político, conservaba una sensación de importancia y singularidad. En esta etapa, el púrpura demostró que un color puede evolucionar sin perder su fuerza. Su pasado elitista se transformó en una herramienta de expresión personal y cultural. En el mundo contemporáneo, el color púrpura reúne siglos de historia en una sola tonalidad. Ya no pertenece a un solo grupo ni a una función específica, sino que adopta significados distintos según el contexto. Puede representar espiritualidad, creatividad, misterio, lujo o incluso cambio social. Instituciones, marcas y movimientos han utilizado el púrpura para diferenciarse visualmente y transmitir ideas de originalidad y profundidad. Su uso consciente evoca una herencia histórica, aunque reinterpretada bajo valores modernos. A diferencia de otros colores, el púrpura mantiene una carga simbólica compleja. Su historia de exclusividad, su transformación científica y su adopción cultural lo convierten en un color que comunica más de lo que aparenta. Hoy, el púrpura no impone poder como antes, pero conserva su capacidad de llamar la atención y provocar significado. Es un color que sigue contando una historia, incluso sin palabras. El púrpura ha recorrido un largo camino desde las costas donde se extraía gota a gota hasta convertirse en un color presente en la vida cotidiana. Fue símbolo de poder absoluto, de lo sagrado y de la exclusividad, y con el tiempo se transformó en una herramienta de expresión cultural y creativa. Su historia demuestra que los colores no son solo percepciones visuales, sino construcciones sociales cargadas de significado. El púrpura sigue siendo especial no por su rareza, sino por la memoria histórica que lleva consigo. Si te gustó conocer el origen y la evolución del color púrpura, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo la historia detrás de los colores, símbolos y objetos que forman parte de nuestro mundo. Nos vemos en el próximo video.